invitarte a nuestro canal de YouTube para que te puedas suscribir y ver cada corte, cada terapia en el momento que tú puedas, pero llenarnos de esas herramientas que nos pueden arrojar luz en algún momento determinado porque todos los necesitamos. Y yo creo que en el día de hoy recibimos a ese hombre que nos encanta, le encanta jamaquearnos la mata, pero sobre todo que nos habla claro y preciso. Yo creo que eso lo necesitamos hoy en día. Joseph León con nosotros con una terapia fantástica, perdonando a papá. ¿Cómo estás, Joseph? Hola, gracias por la invitación, gracias por la invitación, mujeres. Para mí siempre es un placer estar rodeado de personas con esa vibra y esa energía, sobre todo cuando estamos dirigidos hacia sanar sin entretenernos. Así es. Recientemente estaba hablando de eso precisamente, de lo que era el entretenimiento, que a veces entretenemos el dolor. Ujú. Y el Día del Padre, ¿qué vamos a hacer con papá? Entretenemos el dolor. Entretenemos Ujú. el dolor, disfrazamos el dolor. Barbie, disfrazamos el dolor. Entonces, entretenemos y no vemos el trasfondo de las realidades que estamos viviendo como sociedad latinoamericana y lo que vivimos acá en República Dominicana, este bello país que nos ha acogido y nos ha abierto las puertas a miles de venezolanos que hacemos vidas acá y que nos preocupa también la situación de República Dominicana, porque hacemos vida acá y como la que nos preocupa en Venezuela también. Todos los países tienen sus propios problemas, pero el tema familiar es algo que nos concierne a todos en Ujú. Latinoamérica. Claro, porque Así es, mañana yo claro que me sí. mudo y estoy en Nicaragua, en Chile, Y tu uno nunca familia sabe, sigue siendo tu exacto. familia. Y sigue siendo tu familia, sigues Exactamente. teniendo los Y mismos asuntos por necesitas resolver y herramientas. necesitas herramientas. Mira, vamos a hablar de unas estadísticas, a ver, rápidamente. El 70% de las personas que han sido internadas en psiquiátrico crecieron sin un padre. Wow. El 72% de los asesinos crecieron sin un padre. El 62% de los violadores carecieron de esa figura paterna. El 73% de los suicidios los protagonizan personas sin un padre. El 90% de los niños que escapan de casa también crecieron sin esa figura paterna. El 85% de los problemas de comportamiento de esas personas con problemas de comportamiento sin un padre también. El 71% de los niños que abandonan la secundaria, sin padre también. El 75% de los centros de desintoxicación de droga, el 75% de esas personas sin padres también. El 70% de los jóvenes que acaban en el reformatorio, sin padres también. El 85% de los que acaban en prisión, sin padres también. Wow. Wow. ¿Y esa no es una carga muy Joseph. pesada para la figura paterna cuando las cosas en casa no están funcionando? Mira, el asunto es, el asunto es que no es solo para la figura paterna, sino también para la figura materna. La figura paterna es el juicio que nosotros nos creamos a partir del ambiente en el que nos criamos. Es decir, que tú, un juicio que es, un juicio es tu opinión. Ujú. Un juicio viene siendo inválido y inválido, depende de la autoridad que emita ese tipo de juicio. Por lo menos no es lo mismo que Bárbara me diga a mí, tú eres un negro horrendo, a que me lo diga mi mamá. No. ¿Entiendes? Si me Wow. lo dice, Causa El un daño efecto que tú diferente. haces. ajá, no es Ujú. lo mismo que papá te diga a ti no sirves para nada, a que te lo diga otra persona que no es significativa para ti. Ujú. Claro. Entonces, ese juicio agarra un tremendo valor en la vida de nosotros y nosotros vamos criándonos o nos criamos según ese hogar en lo que nos desarrollamos. Entonces, vivimos a veces en hogares donde mamá le dice a los niños, papá no sirve para nada. Ujú. Qué Donde fuerte. después de un divorcio, después de una separación, por la razón que sea, pelean y discuten y se echan su basura Trapitos al sol. delante de los hijos. Sí. Ujú. Entonces, la imagen que va creciendo en los hijos, ¿cuál es? ¿Qué idea van teniendo ellos de la familia? ¿Qué idea van teniendo ellos del Total. hombre? ¿Ok? Y sobre todo, actualmente, en el programa anterior lo dije, vivimos en una diosificación de la mujer. Ujú. La mujer es Ujú. diosa, Sí. ¿ok? Y no podemos hacer nada en contra de ello. Y en países machistas, entonces está la otra vertiente, donde el hombre es macho, descuidado, no está pendiente de las necesidades básicas de la mujer y sobre todo no están pendientes de las necesidades básicas de los hijos. De los hijos. Joseph, antes de ir al aire, hablábamos, eh, justo te comentaba, del significado de la imagen del padre y sobre todo en mujeres. Ujú, Y me gustaría como enfocarnos en esta parte, a pesar de que hay hombres al borde que nos están escuchando, pero ok, la mayoría es ese daño cuando papá no está, cuando mamá y papá se separaron y le dijeron, tu papá no sirve, o cuando constantemente hay una pelea en casa. ¿Qué tanto puede afectar esto en el desarrollo y seguridad de una mujer hoy en día que nos está escuchando? mira,
por lo general es papá el que aporta a la niña ese sentido de confianza y de seguridad. Es papá dentro del hogar. Eso lo hace el hombre, ¿ok? La mujer, la mujer dentro del hogar aporta ese manejo emocional. Ok. Por eso cuando tú ves niños desequilibrados emocionalmente, ve a la mamá. Ujú, Cuando tú Ujú. ves niños que irrespetan la autoridad, ve a papá. ujú. Cuando ves a chicas con baja autoestima, ve a papá. Cuando ves a chicas que se fijan en hombres mujeriegos, ¿ok? Ve a papá. ¿Ok? Cuando ves ese tipo de comportamientos en la mujer actualmente, tú simplemente tienes que ir al pasado y ver qué está pasando allí. A muchas personas no les gusta ir al pasado y a muchas personas no les gusta ir allá porque les causa un profundo dolor. Conectan rápidamente o con miedo, ¿ok? Que eso es lo que nos envuelve a todo, todo Y está paraliza envuelto al ser humano, y sí. te paraliza y te pone en posición de ataque también. Entonces el miedo te hace paralizarte y sentir tristeza o el miedo te hace ponerte en posición de alerta y querer pelear lleno de rabia, lleno de ira y Ujú. lleno de rencor. Entonces, cuando tú ves el comportamiento actualmente de muchas mujeres empoderadas y en victoria, que todo lo puedo porque puedo y me lo merezco, cuando tú ves ese comportamiento que agarran y Erróneo, Ujú. porque es que sarcasmo que del que estamos tratan la hablando. masculinidad con desprecio, ¿ok? Pero ¿qué importa? Búscate otro, Ujú. que yo le digo que son mujeres baratas, ¿ok? Mujeres baratas de OnlyFans, mujeres baratas de nalgas en el aire, Ay. mujeres baratas que muestran el cuerpo, mujeres baratas que prefieren un hombre que las mantenga, tienen varios hombres que les mantengan y le van pagando el mes y la semana, que así hay muchas, esas son para mí, esas son mujeres baratas, ¿ok? Como también hay hombres baratos, hombres que buscan esas mujeres baratas. ¿Ok? Eso viene de qué? De hogares donde una figura paterna no está firme, una figura paterna no es amorosa, donde una figura paterna está presente pero es ausente, una Ujú. figura paterna donde no se juega con los niños, no se crea límites, donde una figura paterna donde el papá vive constantemente lastimando y hiriendo también a mamá, una figura paterna donde es inexistente la espiritualidad, es inexistente lo que es el acercamiento inclusive a Dios dentro de ese hogar, que es súper importante. Yo le digo a las personas que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, y eso es una palabra bíblica y es fuerte decir, y a veces muchas personas me dicen, pero es que tú eres cristiano y tú lo ves porque eres cristiano, no es porque sea cristiano, sino porque la ciencia actualmente ya está comprobando de manera muy certificada, y hay estudios en cuanto a eso, que si Dios no está en la familia se pudre. Sí, esa Eso es religión o así. ese ser, yo Ujú. siempre lo he dicho, yo creo que de una u otra forma eso ha afectado mucho lo que es la formación de la familia. Yo sé, hablamos específicamente de ese papá, si está ausente, no es ausente, forma parte del comportamiento de una mujer ya hecha Ujú. y derecha. Pero tú hablaste también qué tanto afecta la imagen de papá cuando estas mujeres o este niño se desarrolla en una familia donde el matriarcado, no el patriarcado al que estamos Ujú. acostumbrados, prevalece, cuando es la mujer la cabeza de familia. Mira, es súper importante eso que dice porque eh, en el hogar debe haber una sola cabeza. Si hay dos cabezas, es un monstruo de dos cabezas, Ujú, ujú. imagínate. Ujú. No funciona. No Sí, yo siempre he funciona. dicho eso. Ujú. Debe haber una sola cabeza. Es decir, tú como hombre tienes que agarrar y consultar a la mujer, por supuesto, Claro, donde hay finanzas compartidas, claro. No hay crianza, Ujú. donde hay familia. crianzas compartidas. En estos días escuchaba a Paloma decir, mi novio es limpia mientras que yo hago esto, ya Ajá. le sé esto mientras que yo hago esto. ¿Ya sé? Entonces, ese tipo de cosas, ese compartir de las funciones, ¿ok? Dentro del hogar sin descuidar tu rol. Ujú. Una Claro. cosa es compartir la función y otra cosa es tu rol como hombre. ¿Y cuál se supone que es el rol? El O en rol esto del hablando hombre. del matriarcado y El todo rol, de esto. la- el O dentro de la rol, el rol del crianza. hombre, el rol del hombre es poder, autoridad y límite. Ese es el rol del hombre. El hombre debería de hacer eso, de ser el proveedor. El proveedor no solo económico, porque Ujú. ahorita las mujeres salen a Sí. trabajar y todo eso, sino el proveedor también emocional. Eso lo hace el hombre. ¿Ok? ¿Qué debe hacer la mujer? Buscar la manera de sanar sus emociones para que el hijo no crezca descontrolado a nivel emocional. Ahora, hay hombres que evaden las responsabilidades y disfrazamos todo este dolor. Ahí quería llegar yo, Joseph. Yo siempre he pensado que mamá es mamá y papá es papá. Yo no creo en el término mapa.
sea, yo no creo Ujú. en que yo, por ser madre soltera, soy mamá y papá. Para mí eso es un disparate, pero esa es mi opinión personal. No, y es Pero válida. y creo que las relaciones se construyen. ¿Qué pasa cuando papá no está presente de ninguna forma? Por decisión, Te toca por Por lo que criar sea. solo. compromisos, por lo Ujú. que sea. Y mamá tiene que hacerse cargo de la Así es. crianza y llenar de alguna forma Hay maneras de que hacerlo. ahí es donde quiero llegar. ¿Cuáles ¿Cómo lo son puedes esas hacer? herramientas? ¿Cómo lo ¿Cómo lo puedes hacer? podemos Para sí, hacer? ¿Cómo para lo puedes criar hacer? Mira, hombres y hay mujeres algo que se llama terapia Funcionales. sustitutiva. Ujú. Algo que se llama terapia sustitutiva. Tú puedes escoger a una persona que tu hijo admire. ¿Cuántos Ok. años tiene tu hijo? 8. 8 años. Tú puedes escoger una persona que tu hijo admire y está en buena edad, ¿oíste? Para Sí. perdonar y sanar, Ujú, ujú. ¿ok? Escoge una persona que tu hijo admire, una figura masculina, ¿ok? De admiración, un tío, abuelo, un primo, el que sea, ¿ok? Ahora, si no es eso y es cristiano, Jesucristo, Dios, Ujú. una figura de autoridad que él respete. Y sobre esa figura de autoridad que él respeta, se hace algo que se hace entonces la terapia sustitutiva, donde esta persona lo recibe a él como hijo, lo recibe a él como hijo, que lo reciba y él lo reciba y él reciba a esa persona, esa figura sustituta como Como papá. padre. Ujú. Pero debe haber límite, debe haber admiración, debe haber un montón de cosas antes y se debe crear primero el puente poco a poco. al borde. Buenas. Una llamadita. Hola. Hello. Hola, Lobby por Hola, aquí. mi Love Lovio. you. Joseph León Interesante, con nosotros. interesante tema. ¿Cómo está, Ujú. doctor? Mira, Terapeuta. No, Sarine, terapeuta. a veces Joseph. Ujú. la amiga de mi amiga, Ujú. muy amiga de mi amiga, Ujú. Ujú. le tocó ser mapa. ¿Por qué? Porque el esposo no tenía carácter. Si ella no resolvía las situaciones, no se resolvía en todos los ámbitos. Entonces los hijos respetan más a mamá, se llevan más de O ella. le tienen más miedo Entonces, a ¿qué mamá. hace una madre cuando se casa con una persona así, doctor? Va. Hola, soy José León, soy terapeuta familiar y Terapeuta. coach Terapeuta. ¿Qué ontológico. tanto afecta la ¿Qué tanto crianza o el afecta? desarrollo de un hombre Mira, y de una mujer cuando se tiene esta situación que acaba de mira, plantear? mínimo va a buscar hombres va a buscar mujeres autoritarias Ujú. Lo gobierno. que lo gobiernen. Casi siempre es así, casi siempre es así. ¿Ok? Entonces, y si esa mujer lo maltrata, ella lo va a ver normal porque si, mira lo que ella está diciendo, y es bien interesante. Papá no es así, no tenía como los pantalones puestos para fijar la autoridad. ¿Y quién tenía que hacerlo? Mamá. Ahora yo me pregunto, ¿cómo lo hacía mamá? Ujú. Ujú. ¿Ok? Entonces, por más que mamá intente hacerlo, desvirtúa el propósito masculino. Para el hombre y para nosotros los seres humanos a nivel neurológico, papá es autoridad. Eso es algo que, mira, ni que tú hagas lo que hagas. Por eso es que yo creo que el tema del transgénero, el tema de la homosexualidad, el tema de la comunidad LGBT está bien distorsionado con este tema. Están graves con este tema. ¿Por qué? Porque papá es papá. ¿Entiendes? Papá es papá. Tú no puedes desvirtuar neurológicamente el propósito Ujú. de papá. No Así puedes. es. Y mamá es mamá. Eso es algo que está así, naturalmente es así. Una cosa es que lo Esa es la quieras realidad. normalizar y otra cosa es lo natural. Una cosa es lo normal y otra cosa es lo natural. O sea, naturalmente la especie humana está creada para tener un papá y una mamá. Si mamá viene y se come a papá en medio del proceso Ujú. y lo desautoriza, ¿ok? ¿Qué va a pasar con los hijos? Van a crecer de la misma forma. Ujú. Claro. ¿Ok? Y eso va a ser un patrón que se va a seguir Tú repitiendo siempre. hablabas de Ujú. que los hombres pueden buscar generalmente, o en su mayoría, mujeres autoritarias que los gobiernen. Ujú. Y en el caso de la mujer, Igualmente hombres que las maltraten, infieles El y todo ese perfil. tipo de cosas. Porque se o sea, repite el pa- no van a buscar un hombre sumiso, sino todo lo No. contrario. Todo lo contrario. Es como un Y patrón por que qué se el hombre, repite. entonces, por qué el hombre sí busca el mismo patrón? El hombre busca el mismo patrón porque el hombre siempre extraña más a mamá lo femenino y la mujer siempre extraña más a papá lo masculino. Ajá. Joseph, pasó todo Mm. el meollo. Tenemos la situación con papá, no estuvo presente, ¿Cómo lo crecimos con la perdono? ausencia, tenemos toda esta carencia emocional y todas estas Y para el Día del situaciones, Padre, ¿qué vamos a hacer? esta mochila, viene el Día del Padre. ¿Qué Una ejercicio tenemos que conversación, hacer una para conversación. perdonar a Al papá? Día del Padre, pero tú eres un cortanota. Pero, No, 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 mira. Y la Con cerveza y el whisky que vamos a destapar. Pero una conversación con quién, una ¿cómo la contigo mismo Papá. o con tu conversación? papá. Primero, No, espérate. primero. Exacto, si está muerto. Claro. Y si está muerto O también. si Y no, si o está si no, vivo no está con también. él. Mira, ¿qué pasa? Tú tienes que estar clara
y claro de qué es lo que te molesta primeramente de tu relación con papá y qué te ha molestado. Ok. Tú tienes que ir a esa casita allá y ver el dolor que te causó cuando niño, sin miedo a nada, sin miedo. Tienes que meterte allí y empezar a buscar qué fue las cosas que te lastimaron. Ujú. Por más tontas que parezcan, por más insignificantes que parezcan, tú tienes que ir a buscar esos detalles. ¿Ok? ¿Cómo te lastimó? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te dijo? ¿Qué no te dijo? ¿Cuáles fueron los adjetivos, incluso peyorativos, que utilizaba para descalificarte? ¿Ok? Todo ese tipo de situación, tú te vas a ese pasado y empiezas a buscar. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Tú vas a agarrar. ¿Cómo se te olvida? Porque los seres humanos olvidamos rápido y nos entretenemos, nos Ujú, metemos ujú. en la farra, el Nos whisky, el trago, distraemos. la broma y nos Ujú. distraemos. Entonces tú lo vas a escribir. Vas a escribir, hola papá, ¿cómo está? Es Bárbara Plaza. ¿Ok? Es un placer saludarte. Primeramente quiero agradecerte por todas esas cosas significativas que has hecho por mí. ¿Cuáles cosas significativas? Y las detallas todas. Esta cosa cuando me diste estudio, cuando me llevaste a pasear, aquel momento que pasamos juntos en el Ávila, ese cerro maravilloso en Venezuela, que después cuando me vine para acá, para acá, y tú empiezas a describirle a papá y darle gratitud. Después de esa gratitud, sin embargo, tengo algunas cosas contra ti. ¿Ok? ¿Qué cosas tengo contra ti? Cuando pequeño tú dijiste que yo era esto, esto, esto y esto y esto. Y esto me ha lastimado y lo ha arrastrado hasta grande, que ha repercutido en mi vida de esta manera. Eso me ha hecho pensar de ti esto, esto y esto que nunca te lo he dicho por miedo a las reacciones tuyas. Pero ahora estoy aquí diciéndotelo. ¿Ok? Y diciéndote, si estás listo para perdonar a papá, viene la otra parte entonces de la carta. Que si estás listo, te justifico y te entiendo y te perdono completa y absolutamente. Si no estás listo, tú simplemente dices, te justifico y te entiendo, pero no estoy listo para perdonarte. Esperemos que más adelante yo pueda Reconocerlo. hacerlo. Claro. Pero ¿qué pasa? A Reconocerlo. veces nosotros queremos tener una relación con papá, lo abrazamos, lo besamos, totalmente incongruente, Ujú. porque lo que pensamos aquí No lo que y Ujú. lo que sentimos No es aquí lo Ah, sí. mismo. no es lo mismo. Y tú para ser una persona sana tienes que ser una persona congruente. Totalmente. Y para tú poder ser congruente, tú tienes que jorobar ese pasado y decirle a Ujú. papá qué es lo que siente, porque si no, no vas a ser congruente jamás. Aunque duela, porque el viaje al Entonces, pasado duele. tú sabes- Entonces, después que hagas O Ujú. esa el carta, presente, porque hay después muchos que que se están haga esa escuchando y se carta, sienten tienes opciones. Si identificados. tu papá está vivo, ¿ok? Busca primero acercamientos con papá. No la vas a soltar esa bomba de una vez. Ah, Tú Mm. buscas gracias, aclare. acercamientos con papá, acercamiento. Aprovecha el Día del Padre. Mira, papá, me gustaría verte el martes porque quiero hablar contigo. Si está en un campo, el próximo fin de semana quiero ir a hablar contigo. Y te vas, te trasladas hasta allá, ¿ok? Y buscas esos acercamientos y le lees su carta. Si está muerto, ¿ok? Y está enterrado acá en República Dominicana, vete directamente al cementerio y léesela a esa tumba. Si no está aquí, nunca has sabido de él, te abandonó de chiquito y todas esas cosas, agarra y siéntalo en una silla vacía y siéntate con él en esa silla vacía a hablar con él y léele la carta. Pero tienes que escribirlo. Una vez que lo escribas, esa carta la quemas, la destruyes y la Lo botas. botas. Tú Y sabes, yo eso sé. que te, o sea, disculpa, Ujú. Paloma, cuando tú haces este proceso, o sea, inmediatamente se desprende esa carga que tú tienes. Por ¿Es lo ge- automático? ¿Qué Mira, por viene lo después general es de un eso? proceso. Por lo Ok. general es un Ujú. proceso. Este es simplemente el primer paso. Qué lindo Ya eso. este tipo de herramienta, este tipo de instrumento que se utiliza, desde la silla vacía, la carta terapéutica, la terapia sustitutiva con un padre, con Ujú. una persona que el niño admire, todo este tipo de instrumentos se utilizan para que yo como paciente o para que tú como paciente o para que tú que estás escuchando el programa lo quieras hacer, es para ti, no para Ujú. que papá tenga un cambio, porque papá va a seguir siendo el mismo. Ujú. Exactamente. ¿Ok? Esto es para ti. ¿Ok? Para que tú entiendas que ese dolor debe ser sacado y lo Ujú. debes de entender y debes de entender qué es lo que te hace molestar y qué es lo que te tiene triste. Eso es para ti. Para Eso no es sanarlo. Ya, para papá. Ujú. dije, ¿Ok? Porque papá va a seguir siendo el a, mismo. a eso ¿Ok? quería Entonces tú llegar. vienes y lees la carta, ay, pero No hay yo sé que el cambio. programa Mujer al Borde me dijo que la leyera y él no cambió. No, él va a seguir siendo el mismo, Él porque es esto tu es para ti. amor. Ujú. Esto es para ti, porque el cambio de Exacto. Para visión que tú descargar. tengas y el cambio de perspectiva que tú tengas de ese momento, Ujú. ¿ok? De ese momento, y que tú se lo digas, va a ser renovador para ti porque ya tú vas a empezar a tener entonces el vehículo para decirle a papá, ok, papá, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto, sin miedo. Justo a eso quería llegar, porque yo decía, a veces las personas, y lo digo por un caso cercano que conozco y que me llamó tanto la atención, como dos hermanas, misma edad, o sea, básicamente misma crianza, su relación con su padre fue totalmente diferente. O sea, una de ellas se sentía muy cercana, decía, el mejor padre del mundo, era un papá que, entre de las comillas que uno conoce, porque al final uno conoce a la familia al 100%, se veía como un buen padre. Ujú. Pero para la otra persona, ella sentía que él era un padre, que no la tomaba en cuenta, que hacía, pero estaba teniendo el mismo trato con ambas. Pero cada una, cada acción que él tomaba,
ella decía, wow, ¿por qué no me dio más? ¿O por qué no hizo esto por mí? Sin ver necesariamente lo que hizo. Ahí hay un tema de perspectiva. Y recuerdo que esto Y fue una conversación como que estábamos hablando un grupo y ella estaba diciendo que ella sentía que ella tenía esa carga y que no sabía cómo los traumas que le generó su El sentir padre eso. y mira, cómo ella lo perdona. Y yo le y dije, aquí no se óyeme, trata, y no se trata de lo que el padre haga o deje de hacer, se trata de lo que el niño sienta. Ujú. pero De Eso es cómo, bien entonces, importante porque de son cómo dos, lo mira, en la casa ajá, interpreta. somos 2 hermanos, Ujú. en la casa somos 3 hermanos. El pequeño vivió a mi papá cuando mi papá vivía, él tenía una relación muy diferente a lo que la tenía Ujú. conmigo. Claro. claro. Yo era el favorito, el pequeño era el consentido y el grande era el que tenía que hacer la vaina. Claro. ¿Cómo lo iba a Al tomar que el se le grande? implementaba el carácter. Ah, Porque Usted tiene que entonces hacerlo. El el mayor ejemplo. fue criado con una hiperfuncionalidad. O sea, empezó a hacer cumplir funciones que no le correspondían, Ujú. que no le correspondían, tiene que estar pendiente de tu hermano. Entonces, ujú. por más que los papás digan, y esto es algo que yo siempre lo recalco, por más que los papás digan, no, mis hijos todos yo los trato igual y yo no siento preferencia por nadie, es mentira del diablo. Ay, Eso habladores. es Ana así. Mar. Son ¡Ah! mentiras. Ana Mar sí tenía favorita. No tengo. Entonces, ese favoritismo y esa preferencia siempre se nota, Se siente, se es verdad. siente. Ahora bien, no solo eso, los mayores siempre viven más intensamente la relación con los padres por el nivel de exigencia. Ujú. Sí, de verdad. Es que Después con el es como el segundo se experimento. relajan. Es que el primero es el experimento. O sea, no tengo las Está herramientas. Soy aprendiendo. laboratorio, Ay, Dios acaso. No, mío. laboratorio. No, es El verdad. laboratorio. Señores, es verdad. Bueno, lo yo como denomino, soy la pero, quinta, a mí me fue muy bien. No, pero es que yo lo he denominado así. No, yo esta digo, no sirve. Paloma no Muchachos, sirve. todo lo contrario. Yo soy el intento que salió exitoso. Después de 4 intentos, la quinta fue la vencida. Oye, no hay Pero quinto malo, es verdad. no, ya no le quedaban fuerza para lidiar con más Ya, nada y ¿y la qué? dejaron creer como que... Haz lo que te dé la gana. Si quieres ser una buena mujer, que Chacha. te lleve Dios. Entonces, Pero, en resumen es eso, tienes que buscar siempre la manera de tener esa conversación aunque sea incómoda. Ujú. Esa conversación aunque no puedas tenerla. Esa conversación aunque no quieras, tienes que tenerla. Pero siempre pensando y Corresponde. recalcando que es sanando para Tú. Para ti. ti. No, O papá, sea, papá va a para ser Ok. tu igual. lado, no para que No, papá, porque no me gusta cuando papá habla de tal forma, pero eso es su forma. Ujú. Mientras no sea, obviamente, cuando no estamos hablando de casos violentos ni Claro. de nada de esto, hay veces que tú no puedes decir, no, que yo quisiera que él fuera, porque él no es como vamos a Otro decir, papá. como Ajá. otro papá. Óyeme, él nació, creció y siempre fue de la misma forma, no va a cambiar de un día para otro. Tú tienes que aprender a aceptar cómo es O a Claro. lidiar y, con eso. saber perdonar y no cargar con esa Sí, con ese ese peso que tú resentimiento y dices. ese peso No, que al y final para también qué. estar Yo conscientes, siento, Joseph, ajá, disculpa, Sarine, estar conscientes, estamos hablando de pasos, quiero continuar con los pasos, la carta de hacerle papá, esté presente o no esté presente, buscar la manera para conversar lo que tú sientes y cómo te hizo sentir. Y luego continuar con este proceso, pero también siendo conscientes, porque Joseph hablaba de esta selección de pareja, que generalmente es lo que a ti lo que nosotros nos enfocamos hoy en día con la mujer, de cómo tú seleccionas a una mujer o a un hombre, siendo consciente de que este patrón te puede llevar a seleccionar la persona que está a tu lado. Mira, es increíble, pero tú terminas con mujeres muy parecidas a mamá. Y las mujeres terminan con hombres Ujú. muy parecidos A a papás. papá, sea que nunca hayan conocido a papá, o por lo Ujú. menos la imagen que ellas le desarrollaron, sea que papá no haya estado Ujú. en el hogar de lo que es ese hombre. Entonces, ¿Ves? la carta, perdonamos. La carta se divide así. Primero, agradecimiento, Ok. gratitud. Segundo, las cosas que te incomodaron. Y tercero, es la parte del perdón, la justificación y el perdón, si estás listo, o si no, solamente la justificación y el perdón lo dejamos para después. ¿Ok? Eso es esa carta, la guardas y empiezas a crear primero vínculos con Ujú. papá de acercamiento para que no le sueltes la carta así de Claro. golpe, pues. Después que crees esos vínculos, va y entonces haces una cita con él formal, sácalo de su zona de confort, saca a papá de zona de confort, ¿ok? Y así papá esté en el hospital, así papá esté en coma, así papá tenga una enfermedad terminal, así papá esté como esté, tienes que leerle la Hacerlo. carta. Tenemos una Ujú. llamadita al Al borde. borde, Estamos con buenas. Joseph Aló, León buenas. perdonando a papá. Adelante, Adelante. mi amor. Paloma, yo tengo una situación. Yo tengo un niño adolescente que está cumpliendo los 20 y anteriormente él veía a su papá como un ídolo. Hubo una infidelidad en la relación y él hacía vida. Ese papá es lo peor. Él no lo respeta, él cree que son iguales. Eso es una situación muy difícil en la casa y discuten, pelean, discuten constantemente. Dile al psicólogo que me ayude en eso.
lo oigo en la radio. Ok, terapeuta Joseph León que nos está Mira, acompañando en el día de hoy. eso siempre va a ser un problema. Ujú. ¿Ok? Sin embargo, papá no se puede poner al nivel del niño. Claro, porque el adulto Es el tiene- adulto, tiene que llevar el control. Entonces, papá que pida perdón al hijo. O sea, no a mamá, al hijo. al hijo. Que agarre, se aparte con el hijo y le pida perdón al hijo. Si va a conversar con él, bájate al nivel de él, no te pongas de pie. Siéntate en una silla donde él quede más alto que tú, ¿ok? Y pide perdón viéndolo a los ojos y diciéndole perdón, hijo, porque la infidelidad que cometí también Fue para ti, fue para ti. Fui infiel para ti, el fui infiel con acero, tu mamá y fui infiel y te la hice daño. familia. Le mentí a tu mamá y te mentí a ti. Ahora, si tú me das una oportunidad de restituir, hijo, lo voy a hacer. ¿Qué es la restitución? Agarrar y todo lo que papá hizo, hacer todo lo contrario. Entonces, empezar a amar a mamá, si está viviendo todavía en el mismo techo, Claro. empezar a Por lo visto, transmitir sí. respeto, Ujú. empezar a conversar con el hijo esos temas incómodos en cuanto a la infidelidad y todo eso. Gracias, Joseph. Gracias, Joseph. Excelente. Ujú. Para Muy terminar bueno, sí. este bloque de terapia, perdonando a papá. No este fin de semana, mujeres, tómense su cerveza tranquila. ¿Ok? Destapen Un esa botella de Tengan esa whisky, es un conversación en unos proceso, días. un proceso. y luego usted puede entablar esa conversación para que descarguemos esa mochila. Joseph, ¿dónde podemos contactarte, personas que nos están escuchando y quieran continuar con este tema a tu lado? Mira, 809, ese es mi número de WhatsApp, 809-430-5595. 809-430-5595. Siempre respondo.